Buenas tardes, mi nombre es Carlos Sandoval y les doy la bienvenida al taller de electrónica simulada. Para poder ejecutar este taller va a ser necesario contar con una computadora, ya sea portátil o de escritorio, y descargar la aplicación que a continuación vamos a revisar. Antes de comenzar, les sugiero dirigirse al navegador de su preferencia, ya sea Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox o lo que ustedes utilicen. Y en su navegador se dirigen a la página de Simulide, que es la que tengo yo ahorita en pantalla, que en sí es la página principal del software que vamos a utilizar, que en este caso se llama Simulide. Este es un software libre, el cual no nos va a costar ningún peso poderlo descargar. Sin embargo, hay una opción para poderles donar o apoyar al proyecto, pero eso ya lo dejo a su propio criterio de ustedes. También les comento, al ser un software libre, está diseñado para poder trabajar en diferentes plataformas, ya sea Windows, ya sea iOS o Linux como tal. Otra de las ventajas de Simulide es que es un software que no consume demasiados recursos, por lo que lo vamos a poder ejecutar en casi cualquiera de las computadoras que podemos encontrar ahorita en el mercado, incluyendo las de gama baja, por lo que no deberían de tener problemas para utilizarlo. Bueno, para comenzar, dentro de la página de Simulide, que es simulide.com, tenemos varios apartados. Nos vamos a ir al que dice Downloads, y dependiendo nuestro sistema operativo, vamos a descargar una versión de Simulide. Si tu computadora es reciente, lo más seguro es que tengas Windows de 64 bits, por lo que vamos a descargar donde dice Windows de 64 bits. Si tu computadora es bastante antigua, pero aún funciona, lo más seguro es que tengas un Windows de 32 bits, porque lo que te recomiendo es descargar Windows 32. En este caso, la computadora que yo utilizo es de 64 bits, por lo que yo voy a descargar Windows 64. Le damos en guardar. Y mientras se descarga, me gustaría compartirles cierta información acerca de lo que viene siendo la electricidad y cómo podemos revisar o analizar de manera sencilla lo que viene siendo un circuito eléctrico. Para iniciar, les presento a George Simon Ohm, quien fue quien propuso lo que hoy se conoce como la ley de Ohm, donde dice que la intensidad de corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico, en este caso un cable normal, común y corriente que utilizamos para cargar nuestros celulares o conectar lámparas, es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada. En este caso, diferencia de potencial se refiere al voltaje, ¿sí? Y también dice que la intensidad de corriente eléctrica es inversamente proporcional a la resistencia del mismo material conductor, que en este caso habíamos dicho que era un cable, ¿no? Por lo tanto, la ley de Ohm nos dice que la intensidad de corriente eléctrica es igual al voltaje dividido entre la resistencia en un circuito eléctrico cerrado. Pero, ¿qué es esto de un circuito eléctrico cerrado? Bueno, aquí yo tengo un pequeño circuito donde del lado izquierdo tengo una batería, en la parte central tengo el switch de encendido y del lado derecho tengo una lámpara, ¿sí? En este caso se puede decir que el circuito está abierto. ¿Por qué? Porque el switch está en modo apagado y por lo tanto la lámpara está apagada. Esto quiere decir que no hay un flujo de corriente eléctrica dentro de este circuito, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo enciendo la lámpara? En esta situación resulta que ya hay un flujo de corriente eléctrica que viaja desde la batería hasta la lámpara, ¿sí?
Por lo tanto, ya podríamos utilizar lo que viene siendo la ley de Ohm, ¿sí? Pero antes me gustaría darles un ejemplo de lo que es el concepto de electricidad o cómo es que se genera esta energía, ¿no?, que llamamos electricidad. Para empezar, vamos a pelar uno de los cables de nuestro circuito que tenemos en pantalla, y con el microscopio vamos a ir acercándonos hasta lograr ver los átomos de este cable. ¿Ok? Ya podemos ver algunos, necesitamos ver menos átomos, nos acercamos más, un poquito más y un poco más. Bueno, lo que tenemos en pantalla es la imagen convencional de un átomo, o por lo menos como nos muestran en la escuela. Y este átomo tiene partículas elementales, las cuales son el electrón, el protón y el neutrón. Con esta información les puedo decir que los protones tienen una carga eléctrica positiva, los electrones tienen una carga eléctrica negativa y los neutrones no tienen una carga eléctrica como tal. Muy bien. Entonces, aumentamos un poquito la escala y tenemos 3 átomos. La electricidad es como tal el flujo de los electrones de un átomo hacia otro en un circuito eléctrico o electrónico cerrado. Como les comentaba, se le llama circuito cerrado cuando encendemos la lámpara que les mostré en las imágenes anteriores, ¿no? Pero para que pueda existir este flujo de electrones, necesitamos aplicar una fuerza. Una fuerza que tome a un electrón, lo separe de su átomo y lo mueva hacia otro átomo, ¿sí? Esta fuerza se llama voltaje y nosotros la podemos aplicar mediante procesos químicos o bien procesos electromecánicos, ¿sí? Eso ya lo pueden revisar más a detalle, pero funciona de esta manera. Al momento de aplicar un voltaje a nuestro circuito, uno de los átomos desprende un electrón. Este electrón viaja hacia el otro átomo y esto genera una reacción en cadena en donde ese átomo también pierde un electrón, porque recuerden que polos iguales se repelen. En este caso estamos añadiendo un electrón a un átomo que está estable, por lo tanto se genera que el átomo tiene que perder uno de sus electrones que ya están dentro de sus órbitas para poder recibir al electrón que viene del otro átomo. De manera, el átomo de la izquierda envía un electrón al átomo de la derecha, envía un electrón propio al átomo que está en la parte inferior central, y el átomo que está en la parte inferior central envía un electrón al átomo de la izquierda, ¿sí? De esta manera se mantiene también de alguna forma el equilibrio, ¿no? Y para verlo de manera más clara, pues bueno, aquí tenemos el ejemplo de cómo se vería cuando encendemos nuestra lámpara con una escala un poquito más alejada. Ahí. Si vieron, ese es el flujo de los electrones cuando encendemos un circuito eléctrico. Y este flujo de electrones es lo que conocemos como corriente eléctrica, ¿sí? Entonces ya tenemos lo que es el voltaje, ya tenemos lo que es la corriente eléctrica, pero nos falta revisar lo que es la resistencia. Resulta que no todos los materiales, o más bien los materiales no son un medio perfecto para que los electrones estén saltando de un átomo a otro mientras el circuito eléctrico está cerrado. El cobre, por ejemplo, tiene una resistencia muy pequeña,
la cual aquí en la imagen estoy representando con unas barreras que están dividiendo a los átomos, ¿sí? En este caso, esta resistencia lo que hace es impedir, de alguna forma, que estos electrones salten de un átomo a otro, pero con el voltaje suficiente podemos lograr que esto suceda. De tal manera que se vería algo más o menos así, ¿sí? Quiero decirles que estas imágenes son solo ilustrativas, los procesos no son tal cual como los estamos viendo, pero es para podernos dar una idea de qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, ya sabemos que la intensidad de corriente es el flujo de los electrones de un átomo hacia otro en un circuito eléctrico cerrado. Que el voltaje es la fuerza que separa a esos electrones de esos átomos para que estos puedan fluir, ¿sí? Y la resistencia, pues bueno, es esa fuerza que se opone al flujo de estos electrones. Teniendo en cuenta esa información, podemos ya regresar a nuestro circuito eléctrico. Muy bien. Entonces, mientras se termina de descargar, les platico que nosotros en este taller vamos a realizar un circuito eléctrico utilizando un LED. En este caso sería un LED de los más comunes, que son los de 5 milímetros, que podemos encontrar en cualquier electrónica, incluso en aparatos que tenemos en la casa descompuestos, suelen aparecer este tipo de LEDs, ¿sí? Los 5 milímetros, pues bueno, es el tamaño del diámetro como tal del LED. Y por lo general estos LED funcionan con un voltaje de 2 volts, ¿sí? Y una corriente o intensidad de corriente eléctrica de 20 miliamperes. Vamos a pasar a la instalación del programa y volvemos con la parte del LED. Muy bien, ya descargado Simulide, vamos a darle clic en estas flechitas y le damos en mostrar en carpeta. Nos va a aparecer por lo regular todo lo que descargamos de internet se almacena en la carpeta de descargas del explorador de archivos de Windows y lo tenemos aquí. Lo tenemos que extraer. En mi caso yo uso 7zip. Ustedes pueden usar WinZip o cualquier programa que les permita extraer archivos .zip. Ya una vez extraído, lo que voy a hacer va a ser cortarlo. Le doy clic derecho y le doy cortar. Voy a presionar esta flecha hacia arriba para regresarme, ¿sí? Hasta esta parte, en donde puedo ver las bibliotecas, que es descarga, documentos, escritorio, imágenes, música, objetos 3D y videos, y también puedo ver lo que viene siendo el disco local, ¿no? O el disco duro de la computadora. Le voy a dar doble clic y luego en archivos de programa voy a darle doble clic y aquí voy a pegar la carpeta de Simulide. Voy a darle que sí a los permisos que pide Windows. Y listo. Ya tenemos la carpeta en la carpeta de archivos de programa, que es donde debería de ir cualquier carpeta referente a un programa, ¿no? Entramos a la carpeta y nos vamos a la carpeta dentro de la carpeta Simulide que se llama bin. Damos doble clic y en la parte de abajo tenemos ya como tal el launcher o el lanzador de Simulide, que ya tiene el icono de la aplicación, e incluso en las características Windows nos dice que es del tipo aplicación. Lo seleccionamos, le damos clic derecho y le vamos a dar aquí donde dice anclar a la barra de tareas. De esta manera, al presionar yo la tecla Windows, lo tengo justamente aquí en mi barra de tareas. Ustedes podrían añadirlo a inicio o bien crear un acceso directo y copiarlo al escritorio de su computadora. Ya eso es decisión de cada quien y los dejaría a ustedes tomarla. Bueno, una vez ya hecho este proceso,
Regresamos a lo de los LED y lanzamos lo que es el Simulide. Muy bien, este es el área de trabajo de Simulide o la ventana de Simulide, donde del lado izquierdo tenemos lo que vienen siendo los componentes y algunas herramientas para medir lo que viene siendo ya sea el voltaje, el amperaje, la frecuencia, o incluso podemos ver el tipo de señal que estamos simulando en el programa. En el apartado de medida, que es donde vienen estas herramientas que les comento, lo que es el voltímetro y el amperímetro. Después tenemos el apartado fuentes, donde vamos a encontrar una fuente de voltaje fijo, la cual vamos a poder nosotros configurar al voltaje que necesitemos para nuestro circuito. Una fuente de reloj y generador de onda que, bueno, nos permiten generar señales. Una fuente de voltaje sería una fuente normal, la cual nos da energía, como puede ser un cargador de celular o cualquier otro dispositivo que nos permita proveer de energía a un dispositivo tecnológico, ¿no? Tenemos una fuente de corriente, bueno, se nos permite inducir corriente eléctrica como tal. Después tenemos la batería, ¿sí? Y al final tenemos el icono de la Tierra o el negativo, o que también se conoce como masa, ¿sí? También tenemos la parte donde dice interruptores. Estos vienen siendo como tal los botones que se usan en los controles de consolas, en los controles para televisores. Incluso los teclados de tu computadora, las teclas precisamente son botones, ¿sí? Por lo que sí es posible simular un teclado dentro de este programa. Te recuerdo que nos permite simular microcontroladores como los Arduino o los PIC como tal. Entonces tenemos el pulsador, tenemos interruptor general, también hay un componente muy interesante que se llama relé. Se puede decir de manera muy diferente que es como un botón electrónico, ¿no? El cual cuenta con una bobina que activa precisamente la parte que cierra el circuito, ¿no? Tenemos también componentes pasivos como resistencias. La resistencia a la que se refiere George Simonton es precisamente bueno, se puede controlar con este componente, ¿no? Lo que son las resistencias. Tenemos lo que es un potenciómetro, que es una resistencia variable, ¿sí? Una resistencia que también varía dependiendo de la luz que reciba, que son las LDR. El termistor, que varía dependiendo la temperatura a la que esté expuesto. Y al último de la sección de pasivos tenemos lo que son los condensadores, ¿no? Que estos también son componentes bastante interesantes. De otro nombre los conocemos como capacitores, ¿no? Y el último sería el inductor, que es como tal una bobina de cable. Ya depende la que necesitemos, serían las características que agregaríamos en el circuito, ¿no? Como componentes activos, pues nos dice que tiene un diodo, tiene un regulador de voltaje, tiene un amplificador operacional, MOSFET, BJTs y un multiplexor analógico. Como salidas, bueno, aquí ya yo los llamaría más que salidas actuadores, porque son los componentes que realizan un trabajo, ¿no? O que ya nosotros podemos percibir que está como tal trabajando nuestro circuito, donde tenemos un LED que es el que vamos a utilizar en unos momentos.
Tenemos una barra de LEDs, que también es un componente bastante interesante. Tenemos un display de 7 segmentos que se utilizó mucho este tipo de componente en los estéreos que hace algunos años se compraban para las casas, donde tú podías ver el estéreo apagado y por ahí se veía un número 8. Pues resulta que este número 8 estaba dividido en 7 segmentos, que precisamente encendiendo cada uno de esos segmentos podríamos generar cualquiera de los números del 0 al 9, ¿no? Tenemos por ahí unas pantallas, también unos motores. Bueno, los motores, tenemos el motor de corriente directa, tenemos el motor de pasos y tenemos un servomotor. Incluso nos permite tener una salida de audio, ¿no? Que no está de más. Después tiene el apartado de micro. Aquí es donde encontramos los PICs, los ABR, los Arduinos e incluso algunos sensores, ¿no? En este caso, bueno, tiene el HSSR04, que es un sensor de ultrasonido. Estaría bastante interesante probarlo. Pero bueno, vamos a volver un poco a las imágenes de LED para luego ya venir a construir lo que es el circuito que vamos a simular. Muy bien, de manera general les comentaba que estos LED de 5 milímetros necesitan para funcionar un voltaje de 2 voltios, ¿sí? Y una corriente de 20 miliamperes. 20 miliamperes pues realmente es algo muy pequeño. No es muy difícil conseguir 20 miliamperes. Pero bueno, vamos a continuar. Si se dan cuenta, aquí nos falta un componente, ¿no? Para poder construir nuestro circuito. Por ejemplo, vamos a iniciar diseñando. Y dice que teníamos un voltaje. En este caso voy a tomar del apartado fuentes el que dice voltaje fijo. ¿Por qué? Porque bueno, ya viene predeterminado a 5 voltios y tiene botón de encendido y de apagado, lo cual para el ejercicio está bastante bien. Y después voy a tomar mi componente de LED. Y también en el apartado de fuentes voy a tomar el componente que se llama tierra, ¿sí? Y voy a conectar la fuente de voltaje a LED, pero aquí ya no voy a conectar nada. ¿Por qué? Porque ahí es donde quisiera yo poner la resistencia, que en este caso nos va a ayudar a proteger este LED. Como ven, les decía, los LED trabajan con una corriente de 20 miliamperes, lo cual es algo muy pequeñito. Si no los protegemos y les inducimos un voltaje de 5 voltios, lo que vamos a hacer es quemar el LED como tal. Se va a prender y se va a apagar y ya no va a encender nunca más. Para evitar eso, va a ser necesario utilizar la ley de Ohm, ¿sí? En donde digamos que en su primera forma tenemos que la intensidad de corriente es igual al voltaje dividido en la resistencia en un circuito eléctrico cerrado, ¿sí? En su segunda forma tenemos que la resistencia de un circuito eléctrico cerrado es igual al voltaje dividido por la intensidad de corriente, ¿sí?, de este circuito. Y tenemos también que para obtener el voltaje tendríamos que multiplicar la intensidad de corriente eléctrica por la resistencia. En este caso, pues bueno, nos toca usar la segunda forma, que dice que R, la resistencia, es igual a V, el voltaje, dividido entre I, intensidad de corriente. Si cambiamos los valores, tenemos que R es igual a 5 voltios divididos entre 0.02 amperes. ¿Sí? Recuerdan que habíamos trabajado el valor de 20 miliamperes. Pues bueno,
Para utilizar la fórmula tendríamos que trabajar amperes, por lo tanto lo ponemos como va. Y el resultado nos da que son 250. En este caso, la magnitud de medida de la resistencia eléctrica se llaman ohms, ¿sí? La magnitud del voltaje pues son los voltios y la magnitud de la corriente eléctrica es los amperes. Entonces, ya teniendo esta información, podemos continuar con la simulación de nuestro circuito. Nos vamos a la parte de componentes pasivos, tomamos una resistencia, le damos clic derecho y la vamos a girar para poderla acomodar en nuestro circuito y se vea lo más limpio posible. Muy bien, ya la tenemos conectada, pero en este caso nos dice que es de 100 ohms. Con 100 ohms podría funcionar, pero vamos a modificarlo dando clic derecho y en propiedades. Vemos que hay ciertas características y nos dice que resistencia equivale a 100. Aquí es donde nosotros ponemos los 250 ohms que habíamos calculado con la ley de Ohm. Cerramos y ya está todo listo. ¿Qué vamos a hacer para poder iniciar la simulación? Pues bueno, en la parte de arriba tenemos el botón rojo que tiene un círculo y una línea. Nos sirve para encender nuestro circuito. Muy bien. Ahí ya iniciamos con la simulación, pero aún no sucede nada. ¿Por qué? Porque si recuerdan, les había dicho que yo había elegido la fuente de voltaje fijo porque tenía un botón de encendido. Vamos a activarlo y vemos ahí que nuestro LED se enciende, ¿sí? En este caso, este programa no nos avisa cuando los componentes se queman, pero sí nos permite en tiempo real modificar los valores de las resistencias. ¿Recuerdan que les había dicho que con 100 ohms podría funcionar? Pues bueno, vamos a cambiarle el valor a 100 ohms y quiero que se fijen. Si notaron, la intensidad aumentó un poco del brillo de LED. Digo, no es una cosa que digas, híjole, se ve muy diferente, pero sí aumenta. Vamos a regresarlo a 250 ohms. Y si ven, la intensidad disminuye. ¿Sale? Recuerden que si la resistencia no es suficiente, pues vamos a terminar por dañar nuestros componentes eléctricos. Bueno, con esto daríamos por terminado este taller. Se nos terminó el tiempo, pero los invito a seguir probando, seguir añadiendo componentes de aquí del menú de la izquierda y estar intentando ciertas combinaciones. Bueno, por aquí vamos a tomar un poquito más de tiempo y voy a quitar el LED para poner un motor y vean qué interesante puede llegar a ser este programita. Muy bien, ya conecté el motor y lo enciendo. Sí, como ven nos muestra el giro del motor en tiempo real. Incluso podríamos modificarle las revoluciones por minuto al motor, de igual manera que modificamos la resistencia. Pues bueno, el tiempo se ha terminado. Fue un gusto estar con ustedes y espero vernos pronto. Pues muy buena charla que nos comparte en esta cápsula el compañero Carlos Sandoval, donde nos muestra los diferentes tipos de instrumentación que de manera didáctica, práctica, podemos desarrollar mediante software que ya en la actualidad son muy básicos a como se hacía anteriormente. Él nos recomienda un simulador, un software libre que se llama Simulate. En el Facebook vamos a dejar el nombre del software para que hagan referencia a lo que él nos explicó y sigan a estos pasos que él nos detalla en su cápsula.